Bien, entonces, como mencionaba, en este ejemplo me están solicitando encontrar una fracción equivalente con denominador 25 y me están dando la fracción 2/5. Entonces, a mí me dan la fracción 2/5. Yo sé que este 2/5 yo lo tengo que multiplicar por un número natural. Y el resultado, yo sé que va a ser una fracción equivalente. Pero acá me están diciendo que yo necesito una fracción equivalente que tenga denominador 25. Entonces recordemos, el denominador es el que va en la parte de abajo y el numerador es el que va en la parte de arriba. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Yo sé que mi fracción equivalente tiene que tener denominador 25. Entonces, díganme ustedes, ¿con qué número tendría que multiplicar 5 para que se convierta en 25? 5. Con el mismo 5, es correcto. Entonces voy a colocar 5 aquí en el denominador y 5 en el numerador. De esa manera yo diría 2 por 5 son 10 y abajo 5 por 5 que es 25. Entonces de esa manera ya he encontrado mi fracción equivalente que tiene denominador 25. Entonces, ¿por qué es útil utilizar fracciones equivalentes? ¿O para qué las necesitamos? Ahora veamos por qué necesitamos las fracciones equivalentes. Cuando nosotros tenemos una suma y resta de fracciones, ¿sí?, ya sean normales o algebraicas, como ahorita que estamos viendo reducción de términos semejantes, nosotros decimos lo siguiente. Si yo sumo dos fracciones, por ejemplo, 2/3 y esto lo sumo con, por ejemplo, 4/3. Veamos esto. Cuando los denominadores son iguales, lo que nosotros hacemos es copiar el denominador y sumar los numeradores. Y 2 más 4 son 6. Cuando nosotros finalizamos, debemos simplificar la fracción. Entonces yo digo lo siguiente. La mitad de 6... la mitad de 6 es 3, pero 3 no tiene mitad. Entonces, yo tengo que simplificar esta fracción dividiendo dentro de un mismo número, a los dos números al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que yo 6 lo puedo dividir dentro de 3. Entonces, yo digo 6 dividido 3, eso me da 2. Ya. Y aquí abajo, 3 dividido 3 me da 1. Entonces, si yo simplifico mi fracción, mi resultado me queda 2 dividido 1. Y 2 dividido 1 es 2. O sea que yo bien pude haber dicho de una vez, 6 dividido 3 me da 2. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Cuando los denominadores son iguales, entonces solo se copia el denominador y se suman los numeradores. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que la suma es bien fácil. Y lo mismo sucede con la resta. Por ejemplo, si yo tuviese acá 10 cuartos y a este le voy a restar, por ejemplo, unos 7 cuartos, entonces, ¿qué es lo que digo? Yo digo, como los denominadores son iguales, entonces copio el denominador y resto los numeradores. 10 menos 7 me da 3. Y la respuesta es 3 cuartos, porque 3 dividido 4 ya no es exacto. Cuando la división es exacta, se coloca el resultado. Cuando la división no es exacta, lo dejamos como fracción. Entonces, ya nos damos cuenta que cuando nosotros queremos sumar o restar fracciones que tienen el mismo denominador, podemos ver que el resultado es muy sencillo, porque se copia el denominador y se operan los numeradores, ya sea en una suma o en una resta. Pero el asunto es diferente cuando nosotros tenemos una suma y una resta con denominadores diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo estuviera sumando acá, por ejemplo, 5 cuartos, perdón, y lo voy a sumar más o menos con unos, por ejemplo, unos 17 octavos? Veamos acá. Fíjense bien. Cuando nosotros tenemos ahora diferente denominador, nosotros ya no podemos decir copiamos el denominador y sumamos los numeradores. ¿Por qué? Porque eso solo sucede cuando los denominadores son
iguales. Y tampoco podemos decir aquí, 5 más 17 son 23 y 4 más 8 son 12. No, esto tampoco se puede hacer. Esto está mal. Cuando nosotros tenemos denominadores diferentes, lo que nosotros hacemos es usar fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque yo sé que las fracciones equivalentes representan el mismo valor, o sea que son iguales. Entonces, vean esto. Yo sé que si los denominadores fueran iguales, mi operación se vuelve más fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar siempre el denominador pequeño y voy a tratar de convertir a ese denominador pequeño en un denominador grande. O sea, voy a convertir este 4 en 8. ¿Cómo lo voy a hacer? Usando una fracción equivalente. Entonces yo voy a decir, voy a buscar una fracción equivalente a 5 cuartos que tenga denominador 8. ¿Para qué? Para poder cambiar esta fracción por la equivalente. Entonces yo digo lo siguiente, lo que yo sé es que 5 cuartos lo tengo que multiplicar por un número y que mi denominador sea 8. Entonces díganme ustedes, ¿por cuánto tendría que multiplicar este 4 para que se convierta en 8? Por 2. Por 2, muy bien. Yo multiplicaría por 2, tanto el denominador como el numerador. Entonces yo digo arriba, 5 por 2 son 10. Y abajo, 4 por 2 son 8. Ahora yo puedo asegurar que 5 cuartos y 10 octavos son equivalentes. Y si las fracciones son equivalentes y representan el mismo valor, ¿qué significa eso? Significa que yo puedo quitar 5 cuartos de la operación y la puedo cambiar por 10 octavos. ¿Por qué? Porque las fracciones son equivalentes y representan el mismo valor. Entonces a mí se me permite hacer ese cambio. Entonces, veamos lo que sucede. Voy a agarrar la primera fracción y como dije, la voy a multiplicar por 2. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Presten atención. 2 por 5, dijimos que me queda 10. Y abajo, 2 por 4, me queda 8. Entonces ahora, eso lo voy a sumar ¿con quién? Con 17 octavos. Y voy a poner aquí 17 octavos. Ahora, como las dos fracciones ya tienen el mismo denominador, se copia el denominador que es 8 y se suman los numeradores. Y 10 más 17 me da 27. Entonces observen, ya tengo un resultado final, 27 octavos. ¿Y qué hice? Cambié la fracción 5 cuartos por una fracción equivalente, 10 octavos. ¿Por qué 10 octavos? Porque la otra fracción también tenía denominador 8, para que esta operación fuera más fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces observen esto. Voy a hacer otro ejemplo para que nosotros vayamos entendiendo un poquito más esta parte. ¿Qué pasaría si yo tuviese, por ejemplo, acá 16 novenos y eso lo quiero sumar, por ejemplo, con un 18avo? O pongámosle 27, un 27avo. ¿Sí? Entonces miren acá, como yo dije, cuando yo vea que mis denominadores son diferentes, entonces siempre voy a usar fracciones equivalentes. ¿Y qué hace la fracción equivalente? Voy a buscar que el denominador pequeño se transforme en el denominador grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una fracción equivalente y voy a multiplicar la fracción que tiene el denominador pequeño por un número. Entonces, díganme ustedes, ¿por cuánto tendría que multiplicar este 9 para que se transforme en 27? ¿5? Por 5. Ah, pero si yo multiplico por 5, yo diría 5 por 9 es 45. Y yo necesito que sea 27. Entonces por 5 se pasó. Por 3.
Por 3. 3. Muy bien, es correcto. Yo tengo que multiplicar por 3. Entonces, vean qué me queda. Yo diría 3 multiplicado por 16. Si gustan, vamos a hacer esa multiplicación aquí de este lado. Vamos a poner aquí 16 multiplicado por 3. ¿Cuánto me da eso a mí? Bueno, diría 3 por 6 son 18. Pongo 8 y llevo 1. ¿Sí? Luego diría 3 por 1 da 3, más una que llevo da 4. Entonces tengo 48. Muy bien. Entonces hago la multiplicación para que veamos que no vamos a usar calculadora. 3 por 16 me da 48. Y abajo, 3 por 9 me da 27. Ahora yo puedo asegurar que 16 novenos y 48 27avos son equivalentes. Y como son equivalentes, yo voy a cambiar la fracción. En lugar de usar 16 novenos, ahora voy a usar esta 48 27avos. ¿Y con quién lo voy a sumar? Con la fracción que tengo aquí, un 27avo. Ahora que las fracciones ya tienen el mismo denominador, ¿qué hago? Copio el denominador y sumo los numeradores. 48 más 1 me da 49. Entonces, ese es mi resultado final. ¿Cuál es la idea de la fracción equivalente? Hacer que los denominadores sean iguales para que la suma o la resta de fracciones sea más fácil. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Bien, excelente. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar hasta acá y el próximo día de clases, bueno, de hecho creo que no va a haber un próximo día de clases, entonces yo voy a grabar un video adicional y lo voy a publicar también para que ustedes puedan hacer su última tarea. Entonces, por favor, presten atención a este video que voy a subir, que es el de hoy, y voy a grabar uno adicional para que ustedes puedan hacer su última tarea. Entonces, siempre estén pendientes ahí de Classroom porque ahí lo voy a publicar. Así que lo vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar en el próximo día de clases. Así que detengo mi grabación.